buenas tardes, querido público. Una vez más nos encontramos en mi programa, tu programa, nuestro programa Contabilidad al Día. En esta tarde tenemos una invitada muy especial, la contadora especialista en auditoría interna, magíster en gestión de riesgos financieros y doctora en gestión de la contabilidad y del talento humano, con la cual estaremos conversando sobre la teoría crítica en la contabilidad. Pero antes, queremos informarles que ya están los resultados de las encuestas que realizamos en torno a este tema en varias de las instituciones de educación superior del país. Porque como saben, nuestro programa se trata de mantener a toda la población actualizada en los avances de la contabilidad. Por lo que escogimos a una de nuestras fieles seguidoras, la estudiante Juliana Viviescas, quien pertenece a una de las mejores universidades del país. Por supuesto que la Universidad del Magdalena. Ella nos estará dando un preámbulo de este tema tan relevante para el ejercicio de la profesión contable. Veamos a continuación su video. Fundamentos sobre la corriente crítica. En los años 70, contadores tenían la preocupación de que la investigación contable no avanzara, ya que las teorías que se han presentado actualmente no estaban completamente aceptadas, ya que la información contable externa tenía una falla, su conclusión no llegaba como debía ser. Entonces, desde ahí yacen los paradigmas o teorías, que son guías de información, las cuales llegaron a las escuelas, ayudaron a generar las escuelas. Y uno de los grandes críticos que existió en esas escuelas fue Tinker. En 1980, él fue el que ayudó a que los contadores supieran sus avances y supieran que existía otra corriente que era la corriente crítica. Esta es una de las corrientes que se encuentran más actualizadas hoy en día. La corriente crítica. La corriente crítica originalmente se dio en las escuelas de Frankfurt y las de Alfred. Sus principales fundamentos son la sociología, la economía política, la filosofía y la ecología. Entonces, estas se estudiaron indisciplinariamente para que dieran avances contables en la crítica, y por lo cual Clark, Marx y las escuelas de Alfred, junto a otros, lograron adquirir un gran conocimiento de estas anteriores mencionadas. Principalmente, la corriente crítica fue generada en Europa, específicamente en Reino Unido. De allí se empezó la internacionalización, o sea, se pasaban las fronteras para que otros contadores dieran a conocer en otros lugares también de qué se trataba la corriente crítica. Para el desarrollo de la investigación contable crítica se recurre a un pluralismo metodológico, como estudios de caso, investigación documental, etnología, entre otros, para el avance disciplinar. Según el profesor Ryan Spence y Telbal, los enfoques metodológicos usados en investigación contable y en especial de la insistencia en que el llamado método científico no debe considerarse un enfoque único e investigativo, incluso ideal, de toda la gama de métodos de investigación. Entonces, se requiere impulsar nuevos caminos y tendencias que llevan al conocimiento y desarrollo de la disciplina contable. De igual forma, el doctor Macías afirma que la pluralidad de bases teóricas y metodológicas en la literatura se han dado en llamar ese conjunto de trabajos estudios críticos, desarrollados por todo un movimiento contable crítico, y la misión fundamental de la teoría contable crítica es generar capacidad de cuestionar la legitimidad política de los diversos regímenes contables. Entonces, el objetivo de la ICC, Investigación Contable Crítica, es plantear preguntas sobre el uso de la contabilidad, más allá de implementarla, preparar reportes financieros sin ningún cuestionamiento.
Qué gran video, ¿no? Muchas gracias, Juliana, por tu gran explicación de cómo surgió esta corriente de pensamiento. Ahora sí, demos paso a nuestra invitada de honor, la doctora Doriana Parodi Camargo. Muy buenas tardes, mi querida Mary. Es un placer para mí poder estar aquí acompañando a este maravilloso público y a todos los oyentes que nos ven desde casa. De antemano agradezco realmente esta invitación, además resalto su compromiso como programa al permitir estos espacios para la difusión del conocimiento que va de acuerdo con los requerimientos del mundo y la sociedad en la actualidad. Ya la joven Juliana nos habló un poco del origen y definición de esta teoría. Ahora procederé a explicarles de manera mucho más amplia toda esta revolución emergente basada en otras características que antes no se le atribuían a la contabilidad, basada específicamente, como ya se ha mencionado, en la teoría crítica de la contabilidad. Bueno, doctora Doriana, el placer es nuestro. Consideramos que como profesionales debemos interactuar con la sociedad y más que nada cumplir con nuestra labor de dar a conocer la realidad social. Pero bueno, entrando en materia, ¿cómo la contabilidad pasó de ser entendida como una técnica que estudia la realidad económica y financiera de las empresas en el sentido de que lo importante era el carácter monetario, ¿cierto?, a concebirse ahora con un enfoque que va más allá de lo planteado quizás por Lucas Pacioli, reconocido históricamente por haber formalizado y establecido el sistema de partida doble? Bueno, desde el sentido de la teoría crítica, la contabilidad combate a las versiones positivistas que pretenden conocimientos aislados de los contextos específicos de actuación. Hay un autor el cual admiro muchísimo y en el que fundamento gran parte de mi postura. Este es Jürgen Habermas, el cual se ha reconocido como continuador de la denominada teoría crítica y representante de la Escuela de Frankfurt. El mencionado define la contabilidad como una ciencia profundamente social y como tal afirma que sus estructuras teóricas deben responder a la finalidad de las transformaciones del mundo y de la vida. Ah, sí. Yo recuerdo que esto llevó al autor Mautz en 2006 a argumentar que la disciplina debe aceptar más responsabilidad con los juicios de valor, porque mientras que el contador puede intentar adoptar un punto de vista impersonal desinteresado, la verdad es que los datos incluyen juicios de valor, e ignorar estas consideraciones es ignorar aspectos importantes de sus datos. En este sentido, así lo pretenda, la contabilidad no puede ocultar, como ya has mencionado, la presencia de juicios de valor, ya que los seres humanos no pueden transformar la realidad injusta que condiciona el interés de entes particulares, para dejar de ser entes pasivos ante los problemas que atraviesa la sociedad. Por lo que se pretende ser entes generadores de cambio ante los diferentes factores que atraviesan las organizaciones dentro de sus actividades económicas. Ah, entiendo. Entonces el propósito es plantear preguntas sobre el uso de la contabilidad más allá de implementarla sin ningún cuestionamiento frente a los diversos regímenes de contabilidad. Exacto. De la teoría crítica, entonces, es importante relevar varios sentidos que se convierten en los hilos conductores para la reflexión de los contenidos de Habermas en relación con el pensamiento crítico de la contabilidad. Aquí resulta pertinente aclarar que, por lo tanto, un dato contable no es solo una determinación lógica, sino también social, en tanto que como tal interpreta un segmento de la realidad propia de estructuras sociales contextuales. Desde este ángulo o desde esta perspectiva, la teoría crítica se antepone a la teoría convencional,
que pretende aislar la intervención del sujeto bajo un supuesto de objetividad verdadera y absoluta. En el caso de la contabilidad, la teoría crítica censura el objetivismo pretendido por ciertas corrientes de pensamiento contable, que pretenden solo la descripción de los hechos socioeconómicos. Doctora, entonces, si mal no estoy, según Gaffikin en 2006 y Lowling en 1999, las 4 características de la contabilidad crítica son contextual, compromiso, particular general e interdisciplinar. Y a través de esta se pretende que la contabilidad genere consecuencias sociales, políticas y económicas, ¿cierto? Así es, Mary. Además, creo que resulta propicio hacer la aclaración que el enfoque científico de esta teoría está relacionado íntimamente con las ciencias sociales, vinculado al ser humano y con dimensiones en lo político, en lo económico y en lo ambiental, además de que su interés es la transformación social. Por otro lado, la metodología de la teoría ya mencionada está basada en un enfoque cuantitativo y también cualitativo. Posee una mezcla de subjetivismo y objetivismo. Cuenta con un aparato teórico previo vinculado con la hermenéutica y la dialéctica. ¡Wow, doctora! ¡Qué provechosa ha sido toda la información que nos ha brindado! Pero lastimosamente, el tiempo se está agotando. Para culminar, ¿considera usted que la reflexión de la contabilidad crítica en el panorama del saber contable es aún marginal? Pues yo creo que sí. La contabilidad no ha superado una visión naturalista positivista, posición que le impide realizar comprensiones estructuradas sobre la realidad de los hechos socioeconómicos. Por otro lado, no podemos seguir autoflagelándonos y compadeciéndonos de lo mal que está la situación, pues en todo caso es una oportunidad para la investigación. Hay un nicho de investigación importantísimo dentro del área, que podemos entender como genéricamente contable a crítica. Hay muchas oportunidades y muchas posibilidades de investigación, cosa que no ocurre en otras áreas que están más saturadas. Quizá la investigación, por ejemplo, en contabilidad financiera o en mercados de capitales tiene ya un grado de saturación muy alto. Y como hemos visto en perspectivas críticas de contabilidad, hay infinidad de ideas e infinidad de líneas de investigación que se pueden abordar. Por tanto, lejos de compadecernos, tenemos que animarnos, trabajar y ver que aquí tenemos una posibilidad de avanzar muy importante. Con base en sus aportes, considero que probablemente con nuestras investigaciones no logremos socavar las raíces del sistema de la explotación del sistema capitalista, pero probablemente contribuyamos a hacer una sociedad un poco más amable y un poco más amigable y aún un poco más respetuosa con el medio ambiente y sobre todo con las personas. Bueno, más bien el placer fue mío, realmente muchísimas gracias por la invitación y espero pues en otra ocasión también poder acompañarlos. Gracias. Pero por supuesto que sí, doctora. A continuación, estaremos evaluando el aprendizaje adquirido a través de un divertido Kahoot. Nos vemos en una próxima ocasión a la misma hora y por el mismo canal. Y recuerden quedarse en casa. Chao, chao.